Buenas tardes, pues vamos a dar inicio a la sesión de trabajo. Pues ustedes saben ya que esta sesión de trabajo se graba para que posteriormente ustedes la puedan repetir o revisar en su portal de Q10. Me alegra pues los que se están conectando y en la medida que se vayan conectando vamos agregando a las personas. Recuerden que estamos trabajando lo correspondiente a logística y hoy en la sesión de trabajo hablaremos un poco de logística empresarial. Antes de iniciar la sesión de trabajo, bueno, sé que ahí ahorita me mencionaron que están algunos en trabajo. Traten de mantener los micrófonos en silencio. Y recuerden que la dinámica es cuando quieren aportar, levantan la mano, hacen la acción, se les da la palabra y se participa dentro de la actividad. Entonces, antes de iniciar con la sesión, pues me gustaría saber cómo les ha ido con las actividades pendientes y que están trabajando, o si existen dudas en lo que hemos venido trabajando para resolverlas rápidamente. Si no, pues pasemos directamente a la sesión de trabajo del día de hoy. O hasta el momento va todo claro. Profe, una pregunta. El foro es una nota también. O sea que hay que eh, hacer un comentario sí o sí. Sí, señor, todo lo que se sube dentro de la plataforma obedece a una nota. En este caso, lo correspondiente a los cuestionarios, la sección de tareas, la sección de foros, son notas que se toman dentro del aprendizaje de esta guía. Ok, si no hay más preguntas, entonces demos inicio a la sesión de trabajo. Permítanme, ya les comparto. Me confirman, por favor, que ya están viendo la pantalla. Sí, ya se ve. El resto de compañeros, por favor, me confirman. Recuerden que pueden utilizar la opción de levantar la mano para confirmarme que sí se observa el material. Ok, entonces continuemos, por favor. Entonces, en la sesión de trabajo de hoy, pues, trabajaremos un poco lo correspondiente a logística empresarial en la medida de trabajo de toda esta guía de aprendizaje. Hemos empezado a conocer más de un concepto, más de una temática, más de un método, de estructuras que nos ayudan hoy en día a que en las empresas, en las organizaciones, a la logística se le tenga como un elemento más diferenciador que nos ayude a lograr una ventaja competitiva frente a otras empresas del sector, puede que sean empresas del mismo sector económico que realizan la misma actividad, empresas similares, ¿cierto? Y en base a eso nosotros determinamos qué tan eficiente, qué tan productivos somos en nuestra logística, ¿cierto? Hoy en día todas las organizaciones lo que buscan es que cada día con sus procesos, con sus actividades, con sus labores, generen valor, entreguen a esa organización con esos métodos que realizan una parte importante y que nos ayude a mejorar. Lo que buscamos básicamente en todas las empresas es diferenciarnos del resto que hacen lo mismo. Básicamente logrando una ventaja competitiva y que de una u otra manera mi empresa sea visible frente a los clientes, frente al negocio, frente al sector.
La logística empresarial básicamente es una recopilación de conceptos y de métodos que en el día de hoy debemos empezar a comprender dentro de nuestra organización para efectos de determinar cómo nosotros, para determinar, les decía que cómo nosotros ese elemento diferenciador, ¿cierto? Ya sabemos que dentro de la logística hay un, y a lo largo de la evolución de la misma hemos evidenciado que esta ha cambiado y que básicamente ayudado a que las organizaciones evolucionen, que cada día nosotros comprendamos cómo se mueve el mercado, cómo está la globalización, cómo se interactúa con los clientes, con los proveedores, con el intermediario, con nuestros aliados, ¿cierto? Y frente a esto nosotros comprendemos cómo la logística aporta a ello, ¿cierto? Entonces, dentro de la logística hay tres elementos claves o tres conceptos clave que los hemos venido manejando quizás con otros términos, pero que finalmente siempre está aterrizado a esa expectativa o a esa necesidad que el cliente manifiesta dentro de su organización, ¿cierto? Entonces, primero la logística debe ser entendida como ese proceso en el cual una materia prima, un material, un insumo, yo lo voy moviendo a través de mi organización hasta que llega a un cliente final, ¿cierto? Se le asocia también a una administración de materiales, ya que lo que se busca es que a través de ese movimiento o ese desplazamiento que hacemos con ese material se transforme y en base a esto le entregue componentes a la empresa y frente a eso tenga yo la posibilidad de entregar un producto o un servicio. Y finalmente, pues también se entiende la logística en el concepto empresarial como aquella distribución física. Es decir, cómo yo en mi organización tengo estructurado esos movimientos, esos bienes, desde un producto inicial o donde una materia prima hasta que se transforma en una planta y llega a este consumidor final, ¿cierto? Entonces miren que nosotros siempre estamos hablando dentro de la logística y dentro de las empresas de actores, de elementos que van aportando y que le van sumando a las empresas para poder lograr lo que se espera siempre lograr. Uno, que a través de nuestra actividad económica se logre un beneficio, ¿cierto? Pero finalmente ese beneficio orientado a una satisfacción de un cliente. Es decir, tengo muy claro y muy presente qué es lo que el cliente espera de mi organización, qué es lo que el cliente espera de mis productos o de mis servicios y frente a eso, digamos, direcciono cómo debe estar orientada mi empresa. Permítanme que haya alguien con un sonido. Ok. Asimismo, hoy en día, ¿cierto? En la logística, nosotros debemos entender la importancia que tiene esta en la organización, en nuestra empresa. Cómo este es un elemento diferenciador. Ya ustedes se dieron cuenta con el ejercicio que espero estén trabajando, que les haya quedado claro. Si no, pues en la sesión de mañana, pues volvemos y orientamos nuevamente. Pero, ¿cómo un simple movimiento, un simple carga de una economía afecta mi logística, afecta mi cadena de suministro? Y finalmente, como empresa, yo debo poder rápidamente adaptar esos cambios y poder tomar ventaja o analizar el que el cliente tiene sobre mis productos o mis servicios, ¿cierto? Entonces, eh, les decía, hoy en día la logística se define como ese proceso de planeación
de instrumentación y control eficiente, efectivo para el almacenamiento de bienes, servicios e información relacionada desde el punto de origen, desde esa materia prima, ese insumo que tenemos allá, hasta que finalmente entregamos un producto o ese consumidor o cliente. Recuerden que no solamente el cliente es aquel o a lo largo de los actores que van interviniendo dentro de la cadena de suministro, hay otros clientes intermedios, sumándole los requisitos que estos necesitan y los requisitos. ¿Qué es lo importante dentro de la logística? Hombre, que cada día con nuestras actividades, de las sesiones físicas de trabajo, que nosotros debemos realizar un factor bastante relevante y de bastante impacto dentro de esta logística, y son los costos. Asimismo también la logística de distribución, sea cual sea el medio que utilicemos de transporte para suministrar o entregar ese producto final, ¿cierto? También influye. Entonces, dentro de las actividades de importancia que debemos contemplar para comprender el mercado en la logística, ¿cierto? Uno, el incremento de las líneas de producción. Yo les decía que y les ponía varios ejemplos, cuando uno tiene un solo producto, pues el mercado está orientado a un segmento particular. Pero cuando tengo un abanico de productos, implica que yo tengo mayor salida, mayor impacto sobre mis clientes, sobre el mercado. Entonces, una de las importancias, de la entidad de importancia dentro de la logística es poder tener varias líneas de producción, o por lo menos tener dentro de ese producto o servicio que yo ofrezco, diversidad frente al mismo. Yo recuerdo que cuando hacíamos el ejemplo del compañero que trabaja en la empresa de distribución de pollo, yo les decía, no hay un solo tipo de pollo, o de empaque, o de presentación. En la medida en que yo tenga diversificación de mi producto, penetración del mercado, tendré mejor percepción del producto, su producción. Asimismo, se busca que esta producción sea eficiente. Recuerden que en las empresas los recursos siguen siendo limitados y que lo que esperamos es que a menor costo pues, se logre el mayor impacto, la mayor utilidad frente al servicio o al producto que estoy entregando. Otra de las actividades de importancia, pues esa característica de las actividades que tenemos, que se las hemos mencionado, también a lo largo es el tema de almacenamiento o los costos de inventario muerto, como lo llamo yo personalmente, se los estamos trasladando hacia nuestro intermediario o hacia otro elemento, otro actor de la cadena de suministro. Eso me ayuda a mí también, uno, a tener en cuenta que los costos que impactan directamente sobre mi producto o mi servicio, los puedo ir disminuyendo y al mismo tiempo, digamos, impacto sobre la facilidad que yo tengo de llegar, y como les mostraba ese día, a través de, por ejemplo, de esos aliados estratégicos, más rápido, en el menor tiempo, a un menor costo sobre unas zonas diferentes. Permítanme un segundito, cargamos a una persona que parece que está pidiendo aquí. No había nadie impidiendo que tenemos que tener dentro de la logística empresarial hoy en día para ser más eficiente, para tener información. Este es un tema que a lo largo desde que iniciamos las clases, hemos revisado que genera impacto positivo sobre la organización, ya que este nos permite tomar decisiones en el menor tiempo, tener la información a la mano, tener una mayor facilidad de comprender cómo se está comportando el mercado cuando el procesamiento o el reprocesamiento de la información se me es difícil. Hoy en día nos interconectamos y miren que aquí tenemos un ejemplo claro y es que en este momento hay 8 personas conectadas que pueden estar en diversas partes de la ciudad, del departamento y están en este momento interactuando y que al mismo tiempo están recibiendo la misma información
a través de un canal particular que es una sala de reuniones, ¿cierto? Entonces miren que los sistemas de información en la, hoy en día nos ayudan también a hacer o a tener elementos diferenciadores que potencializan nuestro negocio. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Entonces, en esas serie de actividades que debemos tener muy claras y muy precisas de cómo las vamos a construir en nuestras empresas, ¿cierto? Miren que siempre estamos orientados a esa satisfacción del cliente, pero yo, digamos, dentro de mis actividades, entre mis procesos, debo ser responsable porque finalmente yo debo poder hacer una muy buena utilización de mis recursos. Y frente a esto, ¿qué se busca como beneficio? Primero, que yo pueda ser competitivo, que yo pueda ser más rentable, que yo pueda, de una otra manera, entrar a nuevos mercados, que la gerencia o la administración y que la gestión de la logística sea comercial e internacional, es decir, que cada día yo expanda más mercados y frente a eso estoy llegando a nuevos clientes. Frente a eso yo estoy logrando buscar mejoras dentro de mi proceso administrativo, ¿cierto? Y frente a eso, el impacto que tiene la logística es yo poder adaptar esas nuevas variables, esos nuevos actores, esos nuevos elementos para seguir brindando un producto de calidad o un servicio de calidad, ¿cierto? Asimismo, buscamos que esos requisitos que yo tengo como empresa y al mismo tiempo tiene mi cliente influyan o impacten sobre lo que yo ofrezco. Ustedes miren que yo como organización, como eh, empresa, lo que busco es, uno, ¿cierto? Que yo pueda ampliar mi mercado. Dos, tenga o me sea muy fácil que las personas se orienten sobre mis productos, mis servicios. Es decir, que esos requisitos impacten directamente sobre la calidad del producto, sobre la confiabilidad que tiene mi producto o mi servicio, sobre el precio, que no es el primer elemento y ya lo hemos analizado en clases particulares, que el precio no es el único elemento que impacta sobre la calidad de un producto o un servicio, que el empaque, la distribución, la protección de la información, del servicio, ¿cierto? Son también elementos que yo debo lograr se transformen en un beneficio para mi organización. Asimismo, cada vez debemos buscar los nuevos modelos o métodos que me ayuden a planificar mejor mis actividades, que me ayuden a comprender esos factores internos y externos que impactan directamente sobre mi empresa y que finalmente puedan generar un impacto positivo o un impacto negativo. Miren que dentro del ejercicio que se les plantea a ustedes de la cadena de suministro, yo les pongo un segundo escenario, un caso hipotético en el cual alguien o uno de los actores sale de mi cadena principal y frente a eso yo como empresa debo actuar, debo analizar cómo debo en este momento distribuir mis actividades, cómo las debo mejorar y si finalmente eso impacta positivo o negativamente. Se pueden generar los dos al mismo tiempo, un impacto positivo o un impacto negativo. Entonces ustedes ahí y mañana de pronto con algunos de los compañeros que ya han tenido la oportunidad de entregar o de responder la actividad, podemos revisar. ¿Vale? Asimismo, nosotros dentro de la logística, nosotros, uno de los factores que también entra en juego es el tiempo. Lo hemos mencionado, siempre el tiempo y el costo, ¿cierto? O el costo y el tiempo nos ayudan a ser diferenciadores. Sin embargo, cuando hablamos de costo, no es que el producto sea barato, que sea económico, o que sea de mala calidad o de baja calidad, si este es digamos, la característica que tenemos frente al producto o al servicio. No. Cuando hablamos de costo es que yo como empresa sea muy, muy, muy juicioso con el tema de cómo mis insumos, mis materias, mi distribución, mi almacenamiento, mi producción, utilicen los menores costos, es decir, seamos muy eficientes en lo que estamos utilizando con esa serie de actividades que estamos teniendo para la transformación de un bien en un producto final. Que cuando hablamos de costos, estamos hablando de que yo como empresa debo cuidar que pueda ofrecer de pronto en el menor tiempo posible
a un menor costo logístico, a un menor costo de almacenamiento, un producto o un servicio. Es decir, que yo, dentro de lo que yo como empresa invierto para poder satisfacer una necesidad o cumplir con un requisito de un cliente, mi costo sea el menor posible, garantizando eso que él espera de mi producto o de mi servicio, ¿cierto? Asimismo, esa cadena de suministro que ya la hemos conocido, que ya la hemos venido manejando, ustedes saben que esos actores que están presentes ahí, desde el abastecimiento o el suministro, desde la fabricación o la producción, hasta la distribución, son tres actores principales que me ayudan a yo poder darle esa satisfacción frente a ese producto, a ese servicio que se espera, ¿cierto?, con mi organización. Pero también esa cadena de suministro me debe llevar a que cada día yo mejore. Y frente a esto, yo debo poder seguir transformando e integrando el mayor número de actividades que me potencialicen mi negocio. Entonces, entre mejor sea mi cadena de suministro, ¿cierto? Mejor podré yo llevar ese producto hasta ese consumidor o hasta ese cliente final, ¿cierto? Hasta ahí dudas o preguntas. ¿Todos están viendo la presentación? Ok, entonces miren que el esquema o la representación que también se les pidió dentro del taller que estamos realizando es que ustedes, ese desglose narrativo que está ahí, ustedes lo transformen en un esquema y es simplemente, bueno, aquí está mi fabricación, aquí está mi producción, aquí están mis vehículos de distribución, ¿cierto? Y frente a eso, yo pueda representar cuáles son esos tres actores principales, pero finalmente yo pueda identificar cuál posiblemente sería aquel factor o aquel elemento dentro de mi cadena de suministro que impactaría positivo o negativamente dentro de mi organización, ¿cierto? Y miren que el ejercicio que estamos pendientes por trabajar o que quedó para trabajar por parte de ustedes es que pueden ustedes reajustar o adaptar al nuevo comportamiento del mercado su cadena de suministro. Eso sí, sin afectar en lo posible mis costos asociados o el impacto que yo tengo frente al producto o servicio que va a recibir mi cliente. ¿Ok? Entonces miren qué actores entran en juego en esa cadena de suministro que ustedes deben tener y que dentro de la logística empresarial busca que ustedes comprendan cuáles son esas necesidades y esos requisitos que estos nos ofrecen o requieren de nosotros. Hay un sinnúmero de actores, ¿cierto? Dependiendo cómo yo estructure mi cadena de suministro, pues yo mi logística la organizo para que sea más eficiente. Entonces, ¿quiénes entran como actores principales? Los proveedores, ¿cierto? Sea una persona, sea una empresa, que nos va a entregar insumos, artículos, materias primas necesarios para yo poder producir, transformar y entregar un producto final o un servicio. Y que finalmente con ellos yo tengo unas condiciones comerciales, frente a ellos tengo yo unas características específicas de lo que ellos me van a entregar, ¿cierto? Asimismo, los fabricantes, de que yo no sea quien haga la producción o el procesamiento de el artículo del bien o del servicio, sino que ya consiga un producto terminado, un producto a mitad de camino o medio transformado, ¿cierto? Ahí entra en juego ese otro actor como fabricante. Los transportistas, en este caso, cualquiera de los medios o operaciones de transporte que utilicemos dentro de nuestra cadena de suministro para llevar o trasladar un producto o un servicio. Los distribuidores, recuerden que los distribuidores son, digamos, esos aliados estratégicos que yo tengo en puntos específicos del mercado o geográficamente ubicados que me ayudan a mí a llegar de forma más rápida a esa necesidad del cliente.
Entonces, también hacen parte de esos actores que yo debo tener dentro de mi logística bien identificados. Y el detallista o el minorista son apenas aquellas esas personas que principalmente están de cara al cliente. Digamos que la producción o la entrega del producto o del servicio frente a ellos es mucho menor frente a otro distribuidor que pues, maneja volúmenes un poco más grandes de venta, pero este minorista o este detallista es el que está finalmente de cara al cliente, el que finalmente podríamos decir que conoce más a fondo la necesidad que tiene ese cliente, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son los principales problemas que podemos entrar o encontrar dentro de la cadena de suministro y principalmente de nuestra logística empresarial? Y es que muchas veces, por ejemplo, eh, ese proveedor, ese cliente, ese vendedor, ese comprador entran en un juego del mercado, ¿cierto? Por las condiciones que puede haber en el mercado. Frente a eso, puede empezar la guerra por precios, ¿cierto? Por zonas, por productos. Entonces, una de las cosas que debemos tener bastante presentes o finalmente tener mucho cuidado en nuestra organización, en nuestra empresa, es evitar que existan este tipo de problemas o de situaciones que dificultan de pronto que ese producto, ese servicio llegue a ese cliente, ¿cierto? Miren que cuando entramos en ese juego lo que hacemos es, y normalmente nosotros lo llamamos como dañar el mercado. ¿Por qué? Porque cuando empieza la guerra de precios, ¿cierto? Y vamos a ponerlo como ejemplo, lo que hacemos es que esos costos asociados, ¿cierto? Que de pronto yo utilizaba para generar el producto con unas características, me toque de una u otra manera sacrificar parte de ellos. Y quizás empiezo a cambiar las características del producto o del servicio, las presentaciones, la forma en que lo entregaba, los tiempos en los que lo entregaba. Entonces, esos problemas debemos evitarlos dentro de nuestra organización. ¿Hasta allí todo claro? ¿O dudas o preguntas? ¿Ninguna? Ok. Otro de los principales problemas que encontramos dentro de nuestra logística es que, listo, hay demora o incumplimientos en las entregas. Esto es muy usual, sucede a menudo, ¿cierto? Y dependerá mucho de los medios, ¿cierto? Que yo utilice para la distribución. Asimismo, dependerá mucho de algunos factores externos que yo no controlo, como por ejemplo, les decía, una protesta social, un cierre de vías, un desastre natural, ¿cierto? Podrán impactar como un factor externo sobre demora e incumplimiento de las entregas de mi producto o de mi servicio. Sin embargo, yo siempre dentro de las sesiones de trabajo les digo, nosotros dentro de nuestra logística, dentro de nuestra cadena de suministro, lo que debemos tener es el plan A, B, C y D, y si quieres hasta la Z, para efectos de que este indicador de demora de incumplimiento sea el menor posible, ¿cierto? Porque finalmente uno parece mentira que dentro de las variables que a veces no se consideran dentro de la logística son el factor tiempo. Asimismo, y mire que se lo mencionaba en el principal problema o en los primeros problemas es que empezar a bajar la calidad en los bienes y los servicios también puede ser un problema dentro de la logística, porque finalmente empezamos a cambiar esas condiciones iniciales que el cliente esperaba de nuestro producto de servicio. Entonces, bajar la calidad, sea cual sea la característica que usted considere sea la calidad del producto del servicio, como ya lo hemos analizado, dependiendo de la persona, dependiendo del consumidor, tendrá un requisito que para él es el garante de la calidad, ¿cierto? Asimismo, la insatisfacción en la cadena total, es decir, que en más de una de las etapas de la logística y de la cadena de suministro se empieza a tener insatisfacción. Y cuando hablamos de insatisfacción, es no cumplimiento de requisitos. Empezamos a fallar y empezamos a impactar sobre el producto del servicio. Entonces se empieza a ver afectado el proveedor, el fabricante, el consumidor, el distribuidor, ¿sí? Y frente a eso,
eso se le está trasladando finalmente a nuestros clientes. Permítanme un segundito, por favor. Ok. Entonces, miren que otro de los problemas que nos enfrentamos dentro de la logística empresarial es que los altos inventarios. Miren que dentro de una de las características que nosotros debemos contemplar o analizar en nuestra empresa es revisar qué tan eficientes somos en esa rotación de los productos o de los servicios, que evitemos las pérdidas, que ese producto en sus características pierda algunas características que puedan impactar directamente sobre el cliente. El reproceso por algunas actividades adicionales para que ese producto regrese a sus condiciones iniciales. Asimismo, miren que los altos inventarios obligan a tener un costo adicional que es el costo de almacenamiento. Y frente a eso, si un producto no tiene una correcta rotación, ¿cierto? Frente a eso, si el producto no tiene la salida esperada, entonces nosotros allí debemos analizar. Adicionalmente, y esta es una de las condiciones o de las cosas que debemos revisar, y es que, ojo, cada actor es un elemento independiente dentro de la cadena, ¿cierto? Dentro de mi logística empresarial. Cada uno establece unas condiciones, cada uno nos entrega algo que nos ayuda a fortalecer y a dar valor a eso que yo espero que reciba o perciba mi cliente, ¿cierto? Entonces, cada actor de la cadena es independiente y al mismo tiempo se convierte en un problema. Y es que si yo no controlo o yo no establezco unos requisitos claros de mi proveedor, de mi fabricante, de mi minorista, de mi distribuidor, pues se me convierte en un problema. Normalmente es lo que nosotros llamamos dentro de la logística una rueda suelta. Cuando usted no tiene control sobre uno de los actores o de los elementos que usted que tiene inmerso dentro de su logística. Y un principal problema que no debe ser, digamos, pasado por alto es cuando no contemplamos o no consideramos qué es lo que quiere o espera el cliente o el consumidor final de mi producto o de mi servicio. Si yo no tengo claro qué es lo que espera mi cliente de mí, de mi empresa, pues estamos fuera del mercado básicamente. Estaríamos básicamente desconociendo qué es lo que la organización le está entregando a el mercado. Si yo no tengo ese enfoque de cliente, si yo no tengo ese enfoque de ese consumidor final, pues difícilmente podré controlar lo que él espera de mí. Entonces, debemos dentro de nuestra organización, de nuestra empresa, dentro de nuestra logística empresarial, conocer qué es lo que espera ese cliente o usuario final de mí. Y frente a eso, trabajar sobre esos requisitos. Y revisar dentro de todos esos actores y dentro de todos esos elementos cómo cada uno va aportando para lograr enfocar. Cuando desconocemos el mercado, por ahí hay un dicho popular que dice que cuando uno no sabe para dónde bus,
¿cierto? Es esa logística. El cliente, que es el que va a recibir ese servicio, qué es lo que espera de mi empresa. Y frente a eso, poder que con cada uno de los actores, así se los he mencionado, cuando existen los teléfonos rotos, cuando no existe claridad o no tengo, y mire que ya lo mencionamos como un elemento de beneficio, y es que si yo no tengo un sistema de información que me permita hacer una trazabilidad, desde que mi producto es una materia prima hasta que se transforma en un producto, un servicio y que lo recibe mi cliente final, pues pueden haber fallas. Es decir, podemos desconocer qué esperaba o qué se esperaba de ese producto, de ese servicio. Cuando no hay una alineación entre cliente y proveedor, es decir, cuando sigo teniendo inconvenientes en saber qué es lo que espera mi cliente de mí, cuando yo me la paso más resolviendo los problemas, apagando incendios que solucionando los problemas. Es decir, cuando no actúo rápidamente en mi cadena, en mi logística y me adapto a la necesidad. Y vuelvo al ejemplo que tienen ustedes como taller. Y es que si un actor sale de la cadena, ¿cómo busco otro eslabón que enchace? Y utilicemos esa palabra, me la permiten, y que me ayude a que todo eso siga fluyendo de la misma manera, buscando, en el mejor de los casos, los impactos positivos, adaptando rápidamente mi organización, las necesidades del cliente y que esto lo vean ellos reflejado. No evite que yo logre mi propósito, mi objetivo, que es entregar, digamos, impacto positivo sobre ese cliente que lo espera recibir, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener rápidamente solución a esos problemas y tener la capacidad de que nuestra empresa se adapte y busque las alternativas de solución. Cuando no, mire, aquí lo dice textualmente, no se capitalizan los recursos de cada eslabón. Seguimos insistiendo, en las empresas los recursos son limitados y frente a esto tenemos que saber utilizarlos. Que hay que buscar ventajas competitivas. Eso es otro. Cuando existen empresas similares y yo fallo, si tengo problemas, pues es muy fácil que ese cliente busque eso que espera de mí en otro. Y eso es muy sencillo de analizar. Cuando usted, por ejemplo, un operador de red telefónica, usted dice, hombre, no me rinden los datos, las llamadas se caen, problemas constantes, no se escucha bien, no me ofrecen nada. Y usted tiene la posibilidad, porque hay dos, tres más, es muy fácil que ese tipo de situaciones que hoy estoy dejando insatisfechas dentro de un cliente sean rápidamente absorbidas por otro que sí ofrezca o entregue rápidamente una solución a eso que usted espera. Es decir, mejor velocidad, mejores de, eh, digamos, operadores telefónicos. En este caso, de telefonía celular, ¿cierto? Entonces, miren que hay que buscar y analizar qué está haciendo mi competencia, qué estoy dejando de hacerlo yo, ¿no? Y que yo no tengo presente dentro de mi logística empresarial. Otra causa que también tenemos que comprender y está muy enlazada a lo que hablábamos acá de desconocer esa necesidad de ese cliente, es que yo haga un mal pronóstico de la demanda. Recuerden el ejercicio que hacíamos en clases. Nosotros dependemos de la relación que hay entre oferta y demanda. Yo no puedo estar ofreciendo un producto, ¿cierto? Oferta de ese producto cuando no hay nadie que lo consuma. Estoy desgastando mis recursos, mi empresa, mi organización frente a algo que finalmente nadie va a consumir. Y puede estar el caso inverso. Cuando existe demasiada demanda o ese cliente está requiriendo cosas diferentes a lo que ya yo tengo, yo estoy pronosticando mal y no organizo mi logística en base a esa necesidad. Miren que siempre estamos orientando mi producto, mi servicio frente a ese cliente. Y si yo no conozco lo que ese cliente me está necesitando
está requiriendo, cómo él va cambiando, y yo no me adapto a eso que él quiere como cambio, pues básicamente yo, mi empresa o mi organización, debemos orientar. Frente a eso, hoy en día hay que buscar, como lo dice aquí, cada día subirle más a aquellas operaciones que nos generen valor, que nos ayuden a hacer o a entregarle a la organización valores diferenciales, que nos ayude a ser competitivos, que nos ayude a maximizar nuestras utilidades. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Servicios de entrega completa, a tiempo, el servicio por venta, lo que siempre le hemos mencionado, la relación gana-gana. Aquí se busca que con esos aliados usted gane y yo también gane, y que finalmente ambos nos potencialicemos dentro de un mercado que es amplio y que requiere y tiene bastantes necesidades o expectativas frente a los productos o los servicios que nuestra empresa puede estar ofreciendo. Queremos tratar de, dentro de las soluciones, minimizar aquellas cosas que no generen valor. Volvemos al tema de los inventarios, los costos por almacenamiento, las paradas o fallas que haya dentro de la producción o dentro de mi cadena de suministro. Y finalmente debemos evitar, ¿cierto?, aquellas cosas que destruyan valor. Por ejemplo, aquellos esfuerzos individuales, querer sobresalir sobre la cadena o sobre el intermediario, sobre el distribuidor, sobre el logístico. Recuerden que aquí todos dependemos de todos y que finalmente nos tenemos que ir adaptando todos a los cambios que puedan existir. Entonces aquí no se trata de que solo uno gane, de que solamente yo, que si soy la empresa que se encarga de la producción, mi producción sea la mejor, ¿no? Porque yo dependo del distribuidor, dependo del comercial, dependo del mercado, dependo de la necesidad del cliente, dependo en el caso de si mi producto requiere un empaque, un embalaje, ¿cierto? Entonces aquí debemos eliminar aquellas cosas que destruyen valor, los costos innecesarios, duplicidad de funciones. Entonces tenemos que analizar muy bien mi empresa, cómo está estructurada su logística, para que esta logística integral, esta logística empresarial, le entregue ese producto, ese servicio, ese cliente, como él lo quiere, como él lo pide. ¿Ninguna? Ok. Finalmente, lo hemos venido hablando. Hay unas variables dentro de las empresas que nos suministro debe darnos valor, darnos los beneficios que esperamos. Entonces, uno, mayor rapidez en el flujo de los productos, es decir, yo pueda, dentro de mi proceso, dentro de mi logística, el abastecimiento, la producción y la distribución, que ese flujo sea positivo. Debemos minimizar o tener menores costos operativos y lograr que se obtenga la mayor utilidad. Frente a esto, debemos analizar dos variables fundamentales: el tiempo y el costo. Cuando hablamos de tiempo, entonces nosotros debemos buscar que entre menos tiempo demore un producto en una etapa, implica menores gastos operativos, ¿cierto? Que el proceso logístico sea menor. Y frente a esto, nosotros debemos analizar dentro de la variable tiempo tres elementos inmersos en él. Uno, tiempo de respuesta. Dos, capacidad o tiempos de espera. Y tres, el pronóstico de demanda. Mientras yo comprenda esos tres elementos que están dentro de la variable tiempo, yo podré lograr que, uno, que el tiempo de respuesta sea el menor. Es decir, que yo pueda analizar cuánto se demora mi producto desde que lo procesan hasta que lo distribuye y finalmente llegue a ese almacén de despacho o a ese consumidor o a esa minorista, ¿cierto? El tiempo de espera, igual, cuánto demora o cómo es el flujo de producto frente a la necesidad del cliente. En eso debo poder medir cuánto demora en fabricación, cuánto demora en producción, cuánto demora en distribución, cuánto demora en el minorista, para poder decir, bueno, listo, si tengo capacidad, no tengo capacidad, si se puede determinar qué etapas debo revisar para medir los tiempos, para poder decir, bueno, listo, tengo la posibilidad de entregar una respuesta pertinente a
mi cliente, ¿cierto? Y finalmente, y lo hablamos también como una variable a considerar dentro de los principales problemas o de las causas que debemos analizar de por qué fallamos dentro de nuestra logística, es el tema del pronóstico de la demanda. Seguimos insistiendo en que debemos conocer qué es lo que espera. Permítame, qué pena que se rodó aquí. Ese pronóstico de la demanda, ¿cierto? Porque de esto yo necesito tener en stock o en inventario disponible, porque mi mercado así lo requiere, así lo demanda, y poder cumplir con esos tiempos de entrega. Entonces, miren que es importante que nosotros analicemos cómo está el comportamiento del mercado y cómo está esa demanda de mi cliente. Y frente a eso, cómo voy a impactar, ¿cierto? Y finalmente, el otro, ¿cierto? Analizamos dos valores, o dos variables, perdón, dentro de las empresas que nos impactan en la logística. Ya hablamos del tiempo y ahora esto, el costo. El costo, como les decía, se puede analizar desde muchos aspectos, ¿cierto? Pero siempre será determinante en la logística, porque finalmente debo comprender que en esa producción de esa materia prima, esa transformación a un producto, a un servicio y finalmente esa distribución sobre un cliente, yo debo ser competitivo. Porque si yo todos los costos asociados dentro de mi logística se los cargo a un producto o un servicio, pues será imposible que un cliente demande sobre él, ¿cierto? Porque será difícil de adquirir. Porque si los costos productivos son mucho más elevados que lo que finalmente ese cliente está o podrá pagar por ese producto o servicio, pues no será rentable. Y lo que voy a entrar es a altos costos dentro de mi operatividad que finalmente no voy a subsanar o no voy a poder lograr las utilidades esperadas. Entonces, dentro de la logística debemos analizar muy bien los costos que están asociados para que estos no impacten negativamente sobre la adquisición de los productos o de los servicios. Los mercados hoy en día buscan productos con calidad, pero que sean precios convenientes, precios asequibles, y que finalmente eso no impacte en la calidad del producto. Y eso se lo pongo muy sencillo. Ustedes hoy, cuando lo hicimos en clase, cuando ustedes buscaron su formación, ustedes dijeron, bueno, listo. En el mercado está esta institución y esta institución que ofrecen el mismo programa. Ahora, empecemos a analizar qué variables como cliente yo determinan el costo del servicio. ¿Será que tienen buenos profesores, buenos profesionales, buenas instalaciones, infraestructura, es asequible, me ofrecen facilidades de pago? ¿Sí? Y eso diferenciará en que el servicio igual sea el mismo, porque es un servicio de educación de calidad, pero impacta positivamente sobre el costo asociado de ese servicio como yo lo voy a adquirir. Entonces miren que dentro de la logística empresarial hoy en día analizamos muchos factores, muchos elementos que nos ayudan a mejorar. Entonces, dos variables a considerar: costo y tiempo. Revisar en profundidad las causas, las variables, los digamos, la tarea del día a día para poder tener una logística empresarial eficiente. Hasta aquí, dudas o preguntas. ¿Sí? Y yo confirmar que están comprendiendo todo lo explicado hasta este momento. Profe, ¿cómo está? Entré tarde, pero le entendí lo que explicó no hace mucho. Gracias. Ok, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a dar por finalizada la sesión de trabajo. A usted, compañero. Entonces, si no hay dudas o no hay preguntas, entonces nos vemos en la sesión física de trabajo del día de mañana. Y ustedes saben que finalizando pues esa sesión de trabajo, se activará en la plataforma el examen.
Esto va a ser un examen bastante sencillo. Mañana pues resolveremos algunas dudas, haremos una revisión general del cumplimiento de la guía de aprendizaje y frente a eso pues damos por cerrado, digamos, esta primera guía. Feliz tarde.